cuarto trimestre, octubre a diciembre del 2021. La verdad presente en Deuteronomio. Introducción general. Las lecciones del último trimestre de este año han sido escritas por Clifford Goldstein, quien es desde hace varios años el editor mundial del folleto de la Escuela Sabática para Adultos y autor de múltiples libros conocidos por la mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista. En la introducción de estas lecciones, el estudio se centra en el quinto y último libro de Moisés, el Deuteronomio. Este libro proviene de los discursos que Moisés pronunció cuando estaban por entrar en Canaán, la tierra prometida. Pero no se trata solamente de estudiar cosas que sucedieron hace miles de años, sino fundamentalmente de establecer un paralelismo de esta situación con la que actualmente vivimos, ya que el pueblo de Dios se encuentra hoy en las fronteras de la nueva tierra prometida. Por ello, el tema de este trimestre se titula La verdad presente en Deuteronomio, porque vamos a analizar los mensajes de la verdad presente, es decir, la que se aplica a nuestra época actual, pero que podemos extraer del antiguo libro de Deuteronomio. La lección número 1 se llama Preámbulo del Deuteronomio. Versículo de memoria. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. En esta primera lección vamos a considerar el libro de Deuteronomio en su contexto histórico. Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco. Los judíos se refieren a él con la expresión estas palabras, que son las primeras dos palabras del libro en hebreo. El título castellano Deuteronomio del libro se deriva de la versión de los 70 o Septuaginta y significa la segunda legislación o segunda ley en relación con el libro de Éxodo que recibe el nombre de primera legislación. Su autor Moisés lo escribió cuando Israel había acampado en Sittim, frente a Jericó, en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, en el 11º mes del año 40 del Éxodo. Durante los 2 meses que permanecieron allí, se hicieron los preparativos para ocupar Canaán, y fue allí cuando Moisés pronunció los 4 discursos que constituyen la mayor parte del libro de Deuteronomio. Como pieza de gran oratoria, única en su género, Deuteronomio es la despedida de un hombre que amó tan profundamente a su pueblo que rogó ser borrado del libro de la vida si el pecado de ellos no podía ser perdonado. La influencia del libro de Deuteronomio y su lugar en la vida religiosa de los hebreos y del cristianismo es grande. El redescubrimiento de este libro en tiempos del rey Josías produjo una de las mayores reformas religiosas de la historia. Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Todo verdadero hebreo recitaba uno de sus capítulos diariamente. Jesús hizo frente a las tentaciones del maligno
con 3 citas de Deuteronomio, Mateo 4, 1 al 11. Pablo empleó la fraseología de Deuteronomio para ilustrar la idea de la justificación por la fe. Romanos 10, 6 al 8. El libro de Deuteronomio está marcado por un sentido de urgencia, porque Moisés está muy cercano a su muerte y debe dejar a su pueblo. Y el propósito de sus últimas palabras es recordar las enseñanzas más importantes que Dios le dio a su pueblo. El segundo punto que vamos a tratar en esta primera lección es amar, ser amado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, el versículo de memoria. La esencia de Dios es amor. Aunque no podemos comprender plenamente el alcance de esta declaración, podemos comprender lo suficiente como para aferrarnos a ellas como un ancla de salvación. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Siendo la ley del amor el fundamento de su gobierno, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En Deuteronomio, el amor divino no se describe solo como una emoción o un sentimiento. El amor de Dios es intenso e infinito y se manifiesta a través de hechos que expresan la intensidad, la autenticidad y la naturaleza infinita de ese amor. Como consecuencia del amor divino, Dios exhorta a Israel, el pueblo del pacto, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Por lo tanto, el amor implica recordar a Dios, escucharlo, esforzarse por entender y obedecer sus palabras, temerlo y servirlo. El tercer punto es ahora amor y libertad. Cuando Dios creó seres inteligentes y racionales en el cielo y en la tierra, con la capacidad de amar, siempre existió el riesgo de que eligieran no amarlo. Isaías 14, 2 al 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Agrega Ezequiel 28:15. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. No podía ocuparse un lugar más encumbrado que el suyo. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Descontento, sin embargo, con el puesto que ocupaba, se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. Además, codiciaba la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo y aspiraba el poder que sólo pertenecía a Cristo. Su propósito dominante llegó a ser disfrutar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. El que había sido creado perfecto, la iniquidad en forma misteriosa e inexplicable surgió en su corazón. Él había sido creado con la capacidad de amar, tenía verdadera libertad moral y se le habían dado dones extraordinarios. En su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Finalmente escogió ser desleal y perdió su santidad y su posición como querubín protector. El pecado de Satanás es inexplicable. Tratar de explicarlo de alguna manera es justificarlo. El siguiente punto es la caída y el diluvio. Aquel que quiso que sus criaturas tuvieran libre albedrío no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los engaños perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia empezase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Pero a pesar de todo esto, Satanás tentó a Adán y a Eva y ellos cayeron. A través de mentiras sinuosas y deshonestas, logró convencer a los seres humanos, y el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte.
Satanás había hecho de los hombres y mujeres sus prisioneros y los reclamaba como súbditos. Las cosas fueron de mal en peor. Se produjo el primer asesinato, un fratricidio. Caín, que mató a Abel, su hermano, porque las obras de él eran buenas y las suyas malas. Caín y sus descendientes no respetaron el día de reposo. Eran idólatras, polígamos, y no daban ningún valor a la vida humana ni animal. Dios tuvo sus testigos en esta época tan perversa. Set, que aventajaba en estatura a Caín y a Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Enoc, con su vida ejemplar y su traslación al cielo, dio un testimonio poderoso. Los descendientes de Set reconocieron el poder, el gobierno y el derecho soberano del Dios viviente. Pero el Señor había soportado la perversidad e iniquidad de esa raza longeva hasta que dijo que ya no la soportaría más. Levantó a Noé como pregonero de justicia, predicando que 120 años más serían el tiempo de gracia que todavía tenían para poder salvarse. Los poderosos torrentes de agua que comenzaron a surgir de las profundidades de la tierra, y a medida que el agua que provenía del cielo intensificaba su fuerza, arrojaba las rocas y desarraigaba los árboles. Todos los hombres y los animales perecieron en el diluvio, excepto los que estaban en el arca. El pacto del Sinaí. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir para tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Deuteronomio 4, 33 y 34. Mediante la liberación de Israel de Egipto, por medio de estos actos maravillosos y grandes milagros, el conocimiento del poder de Dios se extendió por todas partes. Dios llamó a Israel, lo bendijo y lo exaltó, pero hizo esto no para que mediante la obediencia de su ley en el pacto del Sinaí recibiese él solo su favor y fuere beneficiario exclusivo de sus bendiciones, sino que lo hizo para revelarse por medio de él a todos los habitantes de la tierra. Para poder alcanzar este propósito, Dios le ordenó que fuera diferente de las naciones idólatras que lo rodeaban. Debía llegar a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa para alumbrar con su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras
glorificaran a vuestro Padre que está en los cielos. Apostasía y castigo. A pesar de haber visto todos estos actos milagrosos en su favor y haber concertado el pacto de Sinaí con Dios y haber prometido solemnemente todo lo que Jehová ha dicho haremos, Éxodo 19:8, la rebelión y la desobediencia a la ley fue un hecho común en la experiencia del Israel antiguo. Moisés se había apartado de ellos solo por 40 días, y ese fue el tiempo suficiente para que se gestara una de las más grandes defecciones de Dios, cuya voz se había escuchado desde el monte Sinaí. Forjaron un becerro y se apartaron de Dios, sumiéndose en la bajeza de la idolatría, esa que consiste en adorar la obra de sus propias manos. Números 14:22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. La palabra tentar significa poner a prueba. Los tales juró Dios solemnemente que no entrarían en la tierra prometida. Conclusión. Si la verdadera libertad es la realización del bien por voluntad propia, y si la expresión más elevada de la libertad es el amor, podemos concluir que la ley divina y la libertad humana son complementarias y se concilian en la vivencia del amor. Solo mediante este amor el hombre puede acoger la ley divina en su corazón. Allí donde se unen libertad y obediencia en un acto soberano de decisión personal. El amor, esa suprema libertad humana, es precisamente el resumen y el fondo de la ley. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Para quien ama, las leyes sobran, en el sentido que son respetadas con creces. Lutero decía: el cristiano es el señor más libre que existe, porque no es siervo de nadie. Sin embargo, es a la vez el esclavo más sujeto que existe, porque se hace siervo de todos.